Buen día. Procederé a explicar la creación de la base de datos para el proyecto de desarrollo de software de programación 1. El proyecto, en cuanto a la base de datos de MySQL, consta de 6 tablas: la tabla salones, reservación, usuarios, asistentes, horarios y menú, cada una con sus respectivos campos. Cada una de las tablas tiene un primary key, que es un identificador único para poder interrelacionarse entre tablas. En el caso de la tabla salones, cuenta con un ID de salón, nombre de salón, capacidad, dirección, distribución física y algunos campos que sirven para identificar si cuenta o no con algún equipo o extra, llamémosle así, dentro de lo que es el salón a reservar. En la tabla de usuarios tenemos el ID de usuario, su nombre, su password, el tipo de usuario y el username, que es el que utilizará para poder iniciar sesión en nuestro aplicativo. En la tabla de asistentes tenemos el ID asistente, el nombre del asistente, el ID menú, que le sirve para relacionarse con el menú que elige, y el ID de usuario para saber qué usuario es el que lo está invitando o incluyendo en su reservación. En la tabla de menú tenemos el ID menú como primary key, la descripción del menú, que es qué es lo que contiene ese menú, y su precio, con un valor de doble. Luego tenemos la tabla de horarios, donde tenemos el ID horario y su descripción, en la cual están los horarios disponibles para poder hacer la reservación dentro del aplicativo. En la tabla de reservación, si vemos, es la que tiene más relaciones. Podemos ver que tenemos un ID de reservación, una fecha de tipo datetime, un ID de usuario de tipo integer para relacionarse con la tabla de usuario, el ID salón de tipo integer para relacionarse con la tabla salones y el ID de horario de tipo integer entero para poder relacionarse con la tabla de horarios. Y finalmente, un campo del total a pagar, que es donde se contendría el total a cancelar una vez agendada la reservación. Una vez abierto nuestro proyecto, podemos observar mediante esta línea la conexión que establecemos con nuestra base de datos de MySQL. Declaramos de manera privada una variable de tipo string, donde se almacena la cadena de conexión a nuestra base de datos, indicando el servidor, en este caso son localhost, el nombre de la base de datos, el cual es WorkOffice, y luego el usuario o el ID de usuario y el password para poder completar la cadena de conexión. Luego, dentro de nuestro sistema, en el código podemos encontrar métodos que utilizan o reciben esta cadena de conexión para posteriormente poder hacer consultas a las tablas dentro de las bases de datos y poder generar lo que serían queries o consultas hacia ella. Bien, una vez explicado esto, con nuestro proyecto abierto, vamos a proceder a mostrar las clases que se trabajan. Iniciaremos por la clase login. En esta parte podemos ver las referencias, las librerías que se están utilizando para poder desarrollar esta aplicación. Podemos ver acá, estamos haciendo la conexión entre el programa y la base de datos. Una vez que el componente se inicializa, procedemos a definir las variables. Definimos username y password, recibiéndolas desde los respectivos textbox. Luego, hacemos uso del método verificar usuario, el cual recibe la variable username y password. Por acá tenemos el método de verificar usuario, el cual recibe a username y recibe a password para poder funcionar. Hacemos el intento, creamos la conexión con la base de datos utilizando MySQL connection con igual a new MySQL connection y le enviamos el connection string que habíamos preparado al inicio. Una vez abierta la conexión, enviamos el query, donde le decimos que seleccionemos el tipo de usuario y el ID de usuario de la tabla de usuario, donde el username coincida con el username y el password con el password. Se pasan los parámetros de username con username y password con password y se ejecuta la consulta por medio del reader. Si el reader leyó, aquí estamos en la parte de validación, obtenemos el tipo de usuario y el ID de usuario en dos variables de tipo string, tipo de usuario, la llenamos con el tipo de usuario y el ID de usuario y la llenamos con el ID de usuario haciendo una conversión a entero. Luego definimos el tipo de usuario. Si el tipo de usuario es igual a usuario, entonces nos muestra el formulario main, donde el usuario común va a poder realizar reservaciones y consultar sus reservaciones hechas previamente. Si no, entonces vemos que el tipo de usuario es administrador. Si el tipo de usuario es administrador, le mostrará el formulario de gestión de usuarios. Cerramos el formulario y si encontráramos algún tipo de problema, pues acá estamos manejando las excepciones, donde el usuario y la contraseña sean incorrectos, o directamente tomar del ex la descripción del error. Y finalmente en el botón cerrar tenemos el application.exit para poder cerrarlo. Bien, asumiendo que el usuario que se logó fue un usuario administrador, analizamos la clase gestión del usuario. Tenemos todas las librerías que se utilizaron para poder desarrollar esta clase. Definimos las variables globales, las cuales se van a hacer uso recurrentemente en diferentes partes de esta clase. Definimos el nombre, el user, el password y el tipo de usuario. La conexión hacia la base de datos. Inicializamos el componente y corremos el método llenar data grid view usuarios. Acá tenemos el botón eliminar. Si el data grid view de usuarios tiene seleccionado
una fila y se cuenta que sea mayor a 0, hay que asegurarnos de que la fila esté seleccionada, entonces obtenemos el ID de usuario y confirmamos la eliminación mediante un message que nos pregunta si estamos seguros de eliminar el registro. Si al resultado de este diálogo le damos que sí, entonces la envía a la cadena de conexión con la instrucción de delete, o sea, borrar de la tabla de usuarios donde el ID de usuario sea igual al ID de usuario. Y muestra que el registro se eliminó con éxito. Y luego vuelve a recargar los datos del DataGrid View con el método llenar DataGrid View usuarios. Tenemos nuestro manejador de excepciones y si no hay ninguna fila seleccionada, entonces le decimos que seleccione una fila para poder eliminar. Tenemos también el botón agregar. El botón agregar utiliza el método asignar valores. Usando el connection string nos conectamos a la base de datos y revisamos si el textbox, nombre de usuario, está vacío y si el user también se encuentra vacío. También revisamos que el textbox password se encuentre vacío y que el combo box tipo de usuario esté vacío. Si es así, entonces nos muestra el mensaje: no debe dejar campo vacío, por favor llene todos los campos. De lo contrario, ingresa a lo que es la acción deseada por el botón. Intenta abrir la conexión con la base de datos y envía el query. Insert se utiliza para crear nuevos registros dentro de la base de datos. Crea un nuevo registro en la tabla de usuarios, donde vamos a utilizar el nombre, el password, el tipo de usuario y el username. Y a esto le añadimos los valores, que sería el nombre, el password, el tipo de usuario y el username. En la siguiente parte vamos a llenar estos campos. Tomamos los parámetros, donde nombre corresponde a la variable nombre, password a la variable password, tipo usuario a tipo usuario y username a user. Y se ejecuta la consulta. Finalmente muestra el mensaje de usuario agregado con éxito. Procedemos a utilizar el método de limpiar campos y a llenar nuevamente el DataGrid View por medio del método llenar de GB usuario. Se manejan las excepciones y acá podemos ver los métodos creados para ejecutar estas acciones. En asignar valores tomamos que nombre es igual al contenido del textbox, del textbox de usuario, user al texto del textbox nombre de usuario, password al textbox del textbox password y tipo de usuario es igual al texto del combo box tipo usuario. En el botón buscar utilizamos el método asignar valores. Abrimos la conexión con el connection string e intentamos enviar la consulta a la base de datos. Seleccionamos todo de la tabla de usuarios donde el nombre sea igual al nombre. Usando la conexión, enviamos los parámetros de nombre, de la variable nombre, y por medio de un data table podemos llenar esta consulta. Y el data grid usuarios, el data source sería igual a dt, que vendría siendo lo que traemos de nuestro data table. Luego hacemos la validación para mostrar un mensaje si no se encontraron registros. Si en el data table las filas son iguales a 0, entonces nos muestra el mensaje que no se encontró ningún usuario con ese nombre. También manejamos las excepciones. Luego tenemos el botón ver todos, que corre el método llenar DataGrid View usuarios. Tenemos el botón actualizar, donde primero comprobamos si hay una fila y una celda seleccionada. Si en el DataGrid View usuarios hay una celda seleccionada, entonces que cuente y que sea mayor que 0. Obtenemos la fila y el campo que deseamos editar. De tipo entero tenemos la celda seleccionada, el ID del usuario, el nombre de la columna y el valor actual. Solicitamos el nuevo valor mediante un input box. Utilizamos de la librería de Microsoft Visual Basic un Interaction Input Box, donde nos muestra el mensaje de editar el valor del campo, nos da el nombre de la columna y nos permite ingresar el nuevo valor. Si está vacío, para poder actualizar la base de datos revisamos si está vacío, si ingresó un valor nuevo, usamos la conexión e intentamos nuevamente conectarnos a la base de datos y mandamos un query, donde le pedimos que actualice usuarios con el nombre de la columna y los respectivos parámetros. Luego asignamos los valores de los parámetros, donde new value es igual a new value y ID usuario es igual a ID usuario. Luego ejecutamos la consulta de actualización y mostramos un mensaje donde nos dice que el registro fue actualizado con éxito. Recargamos los datos de DataGrid View con el método llenar usuarios. Hacemos nuestro manejo de errores y también tenemos la opción de que muestre que la operación fue cancelada si el valor estaba vacío cuando fue ingresado, o seleccionar una celda para poder actualizar. Esto en cuanto a las validaciones. También tenemos el método llenar usuarios, donde en la cadena de conexión utilizamos seleccionar todo de usuarios para obtener todos los registros de la tabla usuario y luego intentamos que el table adapter se llene con la información de esa tabla. Manejamos las excepciones con un error al cargar datos. Luego tenemos el método de limpiar campos, donde devolvemos los textbox y el combo box el atributo text a estar vacío. Y finalmente tenemos que al hacer clic en login, en el botón 1, entonces nos muestre el formulario de login. O sea,
Este sería para poder, digamos, retroceder una vez que hemos terminado de gestionar los usuarios. Bien, continuaremos con el formulario main. Una vez el usuario hace login, ingresa al formulario main. En el formulario main tenemos la librería que utilizamos, la variable ID usuario, de forma privada, es decir, es una variable local dentro de esta clase, y también recibimos de tipo integer el ID usuario del formulario anterior. Esto nos sirve para poder manejar ese ID de manera local, pues lo utilizaremos más adelante. En el botón cerrar sesión creamos una instancia nueva del formulario login, es decir, regresamos al formulario login descartando la variable de ID usuario o la información del ID usuario. En el botón ver mis reservas se crea una nueva instancia del formulario ver mis reservas y le pasamos el ID usuario. Cerramos este formulario y en el botón nueva reserva creamos una nueva instancia de nueva reserva y le mandamos el ID de usuario y cerramos este. Bien, luego vamos a nuevas reservas. En nuevas reservas tenemos todas las librerías que utilizamos, tenemos la clase en el formulario nueva reserva y definimos variables globales: ID de usuario, número de asistentes, horario, ID horario, fecha de reserva, total, salón seleccionado, ID salón, nombre asistente, ID menú, número menú y la variable número. Estas las utilizaremos más adelante. Tenemos la conexión con la base de datos con los parámetros definidos anteriormente y una vez inicializado el componente tomamos el dato de ID usuario dentro de la variable ID usuario. En el botón cancelar tenemos el llamado a una nueva instancia del formulario main y cerramos este formulario. En el combo box salón, al hacer un selected index change o al hacer el cambio del ítem seleccionado, hacemos que salón seleccionado tome el valor del ítem seleccionado de salón convirtiéndolo a tipo string y que el ID salón sea el obtener ID salón, salón seleccionado. Luego abrimos la conexión y hacemos un query y le ponemos que seleccione el dato de capacidad de la tabla de salones, donde el nombre de salón sea igual al nombre de salón. Mandamos los parámetros, nombre de salón con salón seleccionado y ejecutamos. Luego tenemos el método para obtener el ID en base al valor seleccionado en el combo box salón. Obtener ID salón. Usamos la conexión a la base de datos y enviamos un query, donde le damos seleccionar ID salón de la tabla salones, donde el nombre de salón sea igual a salón. Hacemos la conexión y enviamos los parámetros, nombre de salón igual a salón seleccionado. Y luego lo ejecutamos. Validamos. Si reader pudo leer, entonces ID salón va a recibir lo que se extrajo de la consulta y lo retorna a ID salón. Luego tenemos el horario. En el horario, en el combo box de horario, tenemos la variable horario igual a el contenido del texto del combo box horario y el ID horario que se obtiene enviándole el parámetro de horario a través de una consulta. Luego tenemos el método para obtener el ID en base al valor seleccionado en el combo box. De la misma manera, tenemos aquí obtener ID horario, recibiendo la cadena de horario, y luego hacemos la conexión. Enviamos el query, seleccionar ID horario de la tabla de horarios, donde la descripción de horario sea igual a la descripción de horario. Ejecutamos la consulta, enviamos los parámetros, descripción ID horario, horario, y ejecutamos. ID horario ahora almacenará el resultado de la consulta y retornará ID horario. Luego tenemos un data time picker, donde le damos que la fecha reserva sea igual al valor de lo seleccionado en el data picker fecha. Luego nos vamos al botón agregar asistentes, donde de tipo integer creamos la variable contar asistentes y le asignamos el conteo de las filas del data grid view de asistentes -1. Si contar asistentes es igual al número de asistentes, nos muestra un message box donde nos dice que no se pueden agregar más invitados porque la capacidad del salón es igual a tantos asistentes. En este lugar guardamos la capacidad del salón para poder hacer la validación. Luego, si no, entonces hacemos un nuevo if anidado, donde revisamos si el combo box de salón en texto está vacío o es nulo, y lo mismo para horario. Luego verificamos que tenga una fecha seleccionada, que data fecha, su valor, tenga lo asignado en el data time picker. Nos muestra el mensaje, si los campos están vacíos, de por favor complete todos los campos, salón, horario y fecha. Si no, entonces que intente hacer el procedimiento deseado, donde mientras que contar asistentes sea menor que n asistentes, entonces va a utilizar un input box para obtener el nombre delimitado y el menú, donde el nombre de asistente se va a llenar con lo que ingrese el usuario en el input box, y luego va a validar si está nulo o si está en blanco, y mostrará un mensaje diciendo que el nombre no puede estar vacío, y finalmente sacándonos del ciclo. Luego tenemos el string de tipo string, el número de menú. Lo mismo, se obtiene mediante una interacción input box
Y tenemos que si encuentra el dato, trata de convertirlo a integer y luego lo valida. Que número sea mayor que 0 y que número sea menor que 4, porque son los tres menús que tenemos disponibles. El número de menú va a ser igual a el dato íntegro obtenido del parseo número menú string. De lo contrario, en el si no, tenemos que nos muestre un mensaje, los menús disponibles son 1, 2 o 3, y luego que retorne. Luego declaramos la variable precio menú como tipo doble y la inicializamos en 0. Usando la conexión de SQL, abrimos y le decimos de que seleccione el precio de la tabla menú donde el ID menú sea igual a menú. Usando la conexión, enviamos los parámetros de ID menú como número menú y ejecutamos. Luego añadimos al Data Grid View. En el Data Grid View de nombre asistentes, a la fila le añadimos el nombre de asistente, el número del menú y el precio del menú. Y al acumular total, en la variable total, agregamos el precio del menú y luego hacemos que contar asistentes incremente en 1. Finalmente mostramos en el label total el total de los menús. Manejamos las excepciones y nos vamos al botón guardar. Si el texto del label total es igual a 0, entonces muestra el mensaje que la lista de invitados está vacía. Por favor, agregue sus invitados al menú. Lo validé de esta manera porque una vez ingresados todos los asistentes y la variable de asistentes y la capacidad del salón están igualadas, entonces se hace la suma del total de menús. Si está a 0, quiere decir que todavía no se han ingresado invitados. Por eso utilicé el contenido de ese label para poder validar esta parte. Luego, si no, usamos la conexión string, ¿verdad? De SQL, abrimos la conexión y iniciamos la transacción. Intentamos el tipo string, insertar reservación y enviamos ingresar o insertar en reservaciones la fecha, el ID de usuario, el ID salón, el ID horario, el total a pagar, con los valores fecha, ID usuario, salón, horario y total a pagar. No se manda el ID de reservación porque está definido en la tabla como autoincremental. Esto aplica también para las otras tablas que reciben información de este programa. Luego, a los parámetros les asignamos su respectiva variable, donde se va a contener la información, y confirmamos la transacción. Si todo está bien, nos muestra el mensaje, reservación guardada con éxito y ejecuta el método de limpiar todo. Manejamos las excepciones y si ocurriera algún error, pues nos lleva a hacer el rollback. Y finalmente tenemos el método de limpiar todo, donde el label total pasa a 0, el combo box horario pasa a vacío, el combo box salón a vacío, la fecha a la del día de hoy y el data grid view asistente pues queda en limpio. Bien, a continuación vemos lo que es la clase Permis Reservas. Tenemos todas nuestras librerías a utilizar. Tomamos una variable privada, ID usuario, donde contendremos ID usuario como en las otras clases, nuestra conexión hacia la base de datos, y aquí a la variable local ID usuario le agregamos el ID usuario que recibimos de la clase anterior. Utilizamos el método cargar reservas. El método cargar reservas intenta usar la conexión de MySQL y mediante una cadena tiene el select, la reservación, las fechas, nombre como nombre, salón como salón, descripción de horario como descripción de horarios de reservaciones. A su vez, hace un join a usuarios, donde ID usuario sea igual a usuario, hace un join a salones, donde ID salones sea igual a ID salón, y hace un join a horarios, donde ID horarios es igual a ID horarios, donde ID usuario es igual a ID usuario. Luego, hace la conexión, envía los parámetros de ID usuario, carga los datos en un data table, acá, en el field, reservaciones data table igual a new data table, y luego lo llena al reservaciones table. Y luego asigna el data table al data grid view. Data grid view reservas, data source igual a reservaciones.table. De esa manera llena todas las reservaciones hechas por el usuario que está logado en ese momento. Manejamos las excepciones y error al cargar la reserva en un mensaje. Luego tenemos el botón atrás donde creamos una nueva instancia del formulario main y también regresamos el ID usuario para no perderlo en caso de que quisiéramos pues, hacer una nueva reserva. Mostramos el formulario main y cerramos este formulario. Bien, ahora procederemos a ver el funcionamiento de nuestra aplicación en su totalidad. Iniciamos el programa y primero ingresaremos como administrador. Iniciamos sesión. Como podemos ver, tenemos las instrucciones de este lado, los campos en los que ingresaremos información y los botones de acción. Y el Data Grid View con todos los usuarios creados hasta este momento. Ingresaremos a un nuevo usuario, prueba, US, usuario, US, password, 1, 2, 3, 4. Y el tipo de usuario será un usuario de tipo usuario, para que pueda hacer reservas. Hacemos clic en agregar. Obtenemos la leyenda usuario agregado con éxito. Ahora vamos a buscar nuestro usuario. Dice que hay que digitar el nombre y hacer clic en buscar. El nombre era prueba US. Hacemos clic en buscar y el Data Grid View nos muestra el usuario. Vamos a cambiar el nombre. Hacemos clic en el campo que queremos actualizar, hacemos clic en actualizar y lo dejaremos solamente como US. Clic en OK
y el registro se actualizó. Ahora, vamos a tomar a un usuario X, por ejemplo al usuario NetBigme, tomamos la fila completa y hacemos clic en eliminar. Registro eliminado con éxito. Si por algún motivo hiciéramos una búsqueda de un usuario que no existe, pues nos muestra que no se encontró ningún usuario con ese nombre, o bien pues si lo tenemos vacío de la misma manera. Si quisiéramos, pudiéramos hacer clic en ver todos los usuarios para volver a desplegar todos los usuarios del sistema, y si hacemos clic en terminar gestión, cerramos la sesión y volvemos a login. Utilizaremos el usuario que acabamos de crear para iniciar sesión. Usuario, contraseña incorrecta. Username 1, 2, 3, 4. Iniciar sesión, usuario, contraseña incorrecta. Vamos a ver en qué está el error. Regresamos como administradores y buscamos el usuario US. ¿Está? Dice que el username es prueba US. Lo vamos a actualizar para que sea más fácil. Lo dejaremos como US también. Guardamos el cambio y terminamos la gestión. Ahora sí, US 234, iniciamos sesión. Por acá tenemos el método main, donde nos muestra, la clase main, perdón, donde nos muestra una breve descripción de lo que es la empresa, los salones disponibles con sus respectivas características y nos permite gestionar una nueva reserva. Si quisiéramos guardar una reservación del blanco, nos dice que la lista de invitados está vacía. Por favor, agregue esos invitados y menús. Si queremos agregar asistentes, no podemos, porque la capacidad del salón en este momento es igual a 0. Primero debemos seleccionar un salón. Seleccionamos el salón A. En este punto ya tenemos cargado el ID de usuario y la capacidad de ese salón, el horario en el que deseamos hacer la reserva, y seleccionamos una fecha. Intentamos guardar y no se puede, porque la lista de invitados sigue vacía. Hacemos agregar asistente. La capacidad de este salón es de 8 invitados. Iniciaremos invitado 1, perdón, invitado 1, ok, menú número 1, invitado 2, ok, menú número 2, invitado 3, menú número 3. Como podemos ver, al hacer el guardado en el Data Grid View, los precios del menú van apareciendo automáticamente. Invitado 4 va a tener un menú 3, invitado 5 va a tener un menú 2, invitado 6 va a tener un menú 1, invitado 7 va a tener un menú 1, invitado 8 va a tener un menú 2. Una vez llenado la cantidad de invitados, intentamos agregar un nuevo asistente y no se puede, porque la capacidad del salón de 8 y ya tenemos los 8 invitados. Y como podemos ver, la suma de nuestros precios de los menús nos da el total a cancelar. Procedemos a guardar y la reserva fue guardada con éxito. Si hacemos clic en cancelar, regresamos al formulario main. Si hacemos clic en ver mis reservas, podemos ver las reservas que pertenecen al usuario que ya está logado. Como podemos observar, mi reservación es la 57, en tal fecha, por nombre de usuario US, en el salón A, y la descripción de mi horario, de 7 a 10. Finalmente, utilizamos el botón cerrar sesión. Y cerramos el programa. Muchas gracias.